¿Qué vamos a cenar? Vamos a hacer los ravioles. Sí. Hola, miau. Olis. Acá esperando a proyecto. Sí. Les saludo. ¿Quieres ir? No. No pienso dejar de jugar al Minecraft. Deja de exponerme. Ay. Tengo el pelo muy en... ¡Oli! Muy en cualquier situación. No te lo termino. Sí, me tengo que terminar de cortar. Oli. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Demasiado. No sé si, no sé si voy a poder superar el tiempo que estuvimos separadas. Ah, Ah, me rompiste el corazón cuando te fuiste. Ah, no, perdón. A ver, ahí está. buenis. A ver, alguien hizo un comentario que me pareció interesante, que dijo, a ver, bueno, que no sé usar Instagram. ¿Te ayudo? No, yo soy fuerte e independiente. Gracias por este digo, la verdad es que a mí me cuesta un montón el sexo casual porque siento que estoy en otro registro en cuanto a profilaxis. Eh, o sea, la realidad es que vamos a encontrarnos siempre con personas con otro registro. O sea, yo creo que ahí también es lo interesante de poder decir como, che, mira, yo hago las cosas así y poder ir de Total. frente siempre que podamos. O sea, hay gente con registros tan distintos con respecto a un montón de cosas. A mí también me pasa de repente de conocer gente con aún más registro que yo de algunas cosas y decir como, bueno, yo no pensé en esto. Y creo que eso es también interesante, es encontrar a gente que haga las cosas distinto y a veces poder tener la posibilidad de aprender y otras veces también tener la posibilidad de introducir algo nuevo nosotros. Como doy un ejemplo muy random, pero que le puede servir a mucha gente, de cuidados colectivos. Eh, una vuelta, esta cuestión de introducirse en un grupo, por ejemplo, cuando estamos en un taller o en una reunión colectiva, y decir que las personas cis digan sus pronombres, es importante también. ¿Sí? Como muchísimas veces se da esto de, si alguien usa un pronombre que no sea, por ejemplo, si sospechamos que somos todas mujeres, he estado en talleres en una alguien diga, si alguien no usa pronombres femeninos que lo diga, y es como, no, ¿por qué tengo yo que exponerme y por qué no puede todo el mundo naturalizar algo que estamos intentando un poco como que, no quiero decir naturalizar porque es horrible, pero hacer más común el hecho de presentarnos. Y me acuerdo que en otro espacio había muchísimas personas cis que decían que no les importaba el pronombre que usaran sobre ellas, o sea, sobre ellas, en este caso, sobre mujeres cis. Mujeres cis que decían, yo no me da igual los pronombres. Y me acuerdo que un compañero, que no voy a decir quién fue, pero fue muy capo lo que dijo, perdón, pero me violenta mucho que digan que usan cualquier pronombre, porque la realidad es que te ven cis y la gente les llama en femenino. La gente no les va a llamar en masculino. Entonces no Claro. digas, tenés el privilegio cisexual, y ahí como que a esas personas de repente se les abrió un nuevo grado de posibilidad de daño y también de posibilidad de reparación. Y decir, hey, no está mal que yo use pronombres femeninos. O sea, no está mal que ella, yo no use. No, a mí me pareció que estabas usando. Y nada, como a veces en cosas así. Aparece. Siempre el ida y vuelta me parece que es algo provechoso, más allá que sea por la positiva o por la negativa, digo, capaz en el ida y vuelta te das cuenta de algo que quizás está mal y que está Sí, bien que te des cuenta que algo está mal, como también pasa por la positiva, ¿no?
che, no había pensado esto de esta manera, quizás lo puedo aplicar tal y tal cosa, voy, lo hablo también con otro y eso ya también amplía quizás el rango de información y está súper piola. Como en general, bueno, creo que también eso es lo interesante de poder tener espacios. Igual voy a hacer un parate y decir algo que no es responsable, o sea, porque también se genera algo acá, que es que el tema de la sensibilidad y el tema del enojo, que es otro tema del cual no vamos a entrar, pero como esto de no es responsabilidad de ninguna persona trans educar a personas cis. No, Hay claro. espacios, hay espacios para todo, y tampoco es responsabilidad de las identidades, por ejemplo, lesbianas o bisexuales, hacerse cargo de personas heterosexuales que de repente están queriendo desheterosexuarse. O sea, de sus dudas y de... ¿Qué? Se cortó justo, ¿qué dijiste? Decía, digo, que pasa mucho esto de que también las personas que vengan del espectro heterosis, como que pretendan que todo el mundo que no es heterosis les enseñe absolutamente cómo es vivir, no sé, Sí. es como que también se pretende un montón del colectivo, pero a la vez se les estigmatiza por eso, por sus propias prácticas y sus propios lineamientos. Entonces es como medio también encontrar un balance supongo que es bastante complejo para las personas dentro de esa matriz A que se mí identifican con eso. me pareció muy interesante algo que estuvo pasando con el tema del movimiento de Black Lives Matter, que es que muchísimas figuras y no sé cómo decirlo, pero vamos a decir figuras, muchísimas identidades negras de Instagram, de los movimientos de izquierda, que sigo y que hablan de temáticas relacionadas a, por ejemplo, sexualidad dentro de colectivos racializados o mismo sexualidad en personas negras, estadounidenses, queers. Muchos salieron a decir, yo soy una persona negra que trabaja sobre sexualidad, pero mi rol, mucha gente me va a venir a buscar para hablar de la situación del racismo. Yo no es mi obligación por ser una persona negra enseñar sobre racismo, no es sobre lo que enseño y no es sobre lo que voy a estar hablando. Y definitivamente no lo voy a estar hablando con personas blancas. Y a mí me pareció como tan importante como leer eso, como decir, sí, de repente hay un montón de personas blancas que van a querer hacerse cargo de su privilegio, que es muy importante que lo hagamos, pero no podemos ir a exigirle a la primera persona negra que se nos cruce, o a la primera persona racializada que se nos cruce, que nos venga a educar, porque primero existen muchos de recursos de educadores racializados y no que se dedican, también existe todo el área de los estudios blancos sobre el privilegio blanco y sobre el racismo estructural y la supremacía blanca, es un área de estudio de autocrítica y en intersección con los estudios afroculturales y con los estudios negros, como que hay espacio. Eh, pero nada, como que también eso Es aplica para completamente mí. posible. O sea, con el mismo teléfono que estás exigiendo a los activistas que te expliquen qué significa esta palabra, digo, podés buscar el significado. O sea, me pasa también que viéndolo desde ese punto, que concuerdo completamente, también existe una exotización quizás por otros cuerpos que están dentro de ese sistema que rige al resto de la estructura. Entonces me parece que también con ese lineamiento no creo que sea, a ver, de una manera consciente, pero existe el hecho de, ay, ¿y cómo haces para hacer tal cosa? Y capaz que vos no haces tal cosa porque no respondés a ciertos tipos de criterios. Entonces también es medio hay algo intrínseco, ¿no? De curiosidad por un lado y por otro lado estigma que tiene una línea muy fina en otras personas y que quizás no están supiendo cómo referirse a esa duda que tienen, pero también, como vos decís, nadie está obligado, digo, por ser de tal colectivo, a tener que dar una explicación o ponerse a dar clase de cómo se supone que une vive, o sea, es algo completamente personal que me parece que no sé en qué modo, digo, sería algo como para dar una explicación, es como, qué sé yo, pero también uno se pone a pensar y suele ceder, por lo menos en mi caso yo suelo ceder y contar absolutamente todo por un tema de que
si no digo algo, el acceso que hay es la información de Google y el Google te estigmatiza, así que es como a la vez prefiero dar esa información a veces no, Sí, sí, obvio. antes que tenga una concepción errada y que la asuman como la correcta. Es muy difícil. Es un tema para un revivo, porque me hiciste acordar, y lo último que iba así, nos reamos por las ramas, pero una vuelta que nos contactó una persona para hacer una nota, y que su duda era cómo cogía la gente trans. Ay, ¿Te no, acordás? no, Me pero acuerdo que qué vos horror. estabas en la otra habitación, porque no me acuerdo qué estabas haciendo, y que escuchaste parte de la conversación que tuvimos, y que me hizo unas preguntas. ¿Qué Y yo me acuerdo carajo? que lo primero que dije es como, What? y lo primero que me surgió decirle es, mirá, la única gente que coge de una forma en particular y suele repetirse es la gente heteronormada. El resto de nosotros estamos haciendo dentro de lo que podemos, lo que queremos. Oh my God, un Así montón. que vos fijate. O sea, y esto es importante, ni dentro del colectivo heterosexual están haciendo lo que vos pensás, porque esto también es como bastante interesante para empezar a Ah, no, replantearnos, yo me acordé. Yo me como el acordé. rol de la penetración, por ejemplo, eh, puede variar hasta dentro de un vínculo, o sea, heterosexual, y esto es lo que también reforzamos mucho desde el activismo eh, queer o desde el activismo LGTB, también es como decir, heteronorma no es igual a heterosexual. O sea, claro. Siento que pasa eso, como que las personas dentro de esa matriz como que quizás ven lo otro tipo de prácticas, digamos, como exclusivas de otro colectivo y que ellos no pueden en su vida experimentarlo y tampoco quieren. Y a la vez es como, ¿estás segure? Tipo, ¿estás muy segure realmente? ¿No? Yo creo que Te la ven como gente algo, trans lucha distinto. como algo distante, como, ah, mira, así que necesitas un preservativo, no tenía ni idea, pensé que se daban besos en el cachete, es como, y, Y no hay nada mejor que cuando esa pregunta sale de tu ginecóloga. Ah, chao. Que sí. grandes momentos de mi vida fue tener conversaciones como de decir como, nada, de tener 16 años y también decir como, no sé quién mierda preguntarle esto, y como también como otras secuencias que también rodean cómo es que no hay espacios de salud sexual en general, porque terminan recayendo en ginecólogos que no tienen ni idea sobre prácticas sexuales tampoco. Como que mismo me pasó de ir a una ginecóloga como para decirle, che, escúchame, estoy saliendo con una persona con pene, y que me digan como un hombre. Y yo Bueno, como, así empezamos. bueno, Ya y sé cómo. que, si vos decís, y decirle como, sí, bueno, mira, lo que pasa es que tenemos penetración y me suele como que doler bastante, ¿no? Y me dice, bueno, coja más despacio. Dios, Y esto, A esta esto es gente algo, como es un montón. no lo puedo creer. esto es algo, y esto no puedo decir nombres, pero justo el otro día, Pero te lo están poniendo a prueba. un sexólogo que sigo en Instagram Ay, habló sobre el tema de coger duro y sentir dolor, eh, y decirle que te coja más despacio. Más allá del orden de esas frases y de dónde está puesta la responsabilidad, me jode muchísimo la idea de que a muchísimas, o sea, yo quería que me cogieran más, o sea, señor doctor, si yo me quiero meter una tipo pija de centauro en la concha y me copa eso, ¿entendés? Como, ¿cómo puede ser que no estés entendiendo que lo que vos tenés que hacer es darme lo mejor que la medicina tenga para ofrecer, que mi obra social pueda cubrir para, claro. para hacer que esta concha sea de acero, hermano? O sea, eh, como que no cabe esta idea de el placer y la medicina con el placer, ¿entendés? Completamente de Eh, acuerdo.
Y la cantidad de tiempo que yo tuve que esperar hasta que alguien me diagnosticara vaginismo, o sea, hasta que alguien coincidiera conmigo y me dijera, sí que tenés vaginismo, y yo fuera de ginecólogo en ginecólogo diciendo, ¿sabes qué? Con 16, 17 años, es que creo que leí en internet que puede que yo tenga vaginismo. No, además, ¿cómo te vas a Ay, no, autodiagnosticar? Y que esto además, mi caso, o sea, mi caso es bastante invisibilizado en general, los casos de vaginismo, porque al no ser una cuestión que dificulte la fisiología, ¿sí? Que claro. dificulte la menstruación o la posibilidad de ser fértil, eh, es muy poco estudiado, hay muy pocos organismos de salud o ginecólogos que estén preparados, o sexólogos que estén preparados para hablar de esto. Y en casos que no son como estos, como la poliquistía o mismo personas que tienen situaciones crónicas menstruales, eh, en donde es como, bueno, sí vas a sufrir, pero estás fértil y menstruas todos los meses, ok. Es algo que también nos lleva a esta situación de tener que estar exigiendo un preservativo y no que sea algo a lo que tenemos acceso, más teniendo en cuenta que hay muchos países en donde es accesible eh, un preservativo para vulvas, que pienso que sería interesante el mejorarlo en general, o el pensar en más posibilidades, pero bueno. De todas maneras, lo que sí hay en otros países son preservativos intravaginales y hay estas bombachitas, viste, que son de latexito, que la verdad que no las ves y decís, Sí, no sé, mm, es como, claro, un igual preservativo integral, digo, para vulvas, que sea intravaginal, que cubra un montón también de otras prácticas, me parece que estamos en el momento de discutirlo, de discutir su creación y de discutir por qué es importante, porque si vos no tenés la opción de decidir con qué y cómo, y si querés cuidarte, ahí ya empieza la vulneración de todos tus derechos, más allá de los anteriores, que es ir a un ginecólogo y que te diga, bueno, no te cuides porque estás con otra persona con vulva. Si es que encima dice persona con vulva. a mí me Entonces es parece muy como, interesante pensar igual en cómo vas a cuidarte, no en si querés cuidarte. Porque también me parece esto claro, interesante, que es que en modificar nuestro lenguaje a la hora de hablar de eso, porque tenemos una doble situación, que es cómo vamos a hablarle al Estado, cómo vamos a hablarle a los ginecólogos y cómo vamos a pensar el cuidado entre nosotros. Que es esto también. de, eh, para muchos de nosotros, eh, con otras dificultades, por ejemplo, pienso voy a tomar un caso como más heteronormado. Muchas personas con pene, vínculos con personas con vulva, que han decidido no usar preservativo y usar otros métodos, por ejemplo, anticonceptivos, por el hecho de que cómo funciona el deseo dentro de ese vínculo, por ejemplo. Ya sea el deseo de no utilizarlo, como la situación de alergia al látex, por ejemplo. Claro, Antes de que también. existieran los preservativos de isopropileno, muchísimas personas usaban, o sea, ya de por sí o sea, tenían que muchos exponerse ante una ausencia de una producción que para mí el hecho de que no exista el preservativo gratuito de isopropileno también es un re tema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los juguetes sexuales de PVC, si usas un forro para prevenir candidiasis, infecciones urinarias, otros tipos de situaciones que pueden devenir con el uso del PVC, se derriten. Sí, Entonces es como, ¿qué pasa también con otras cuestiones que rodean el tema del cuidado y qué tipo, cómo es que termina recayendo siempre en el individuo y no en cuestiones de acceso mucho más grandes, y mismo como esto de que yo hablaba el otro día con Jessie, el pensar en poder tener, por ejemplo, nacionalmente, barreras de látex son necesarias para todos los trabajadores sexuales que practican anilingus o que practican sexo completamente de oral. acuerdo. O sea, el chupar ortos es una práctica que tienen un montón de personas con pene sobre otras personas con pene,
hay bocha de mujeres trans y feminidades con pene que tijeretean, y que con el forro no se puede, teniendo en cuenta también que muchas personas que disfrutan de sus clítoris más grandes y nacieron con pene, probablemente si están tomando hormonas no se erecten y no puedan ponerse un forro, y que también se van a beneficiar de pensar en un preservativo con otras características, y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, hasta en exigir un preservativo intravaginal, el preservativo intravaginal también se puede usar de forma anal. Hay varios Completamente de acuerdo. formas que se pueden usar de Sí, forma anal, y hay muchos estudios sobre población cis-gay que ha probado cambiar a otro tipo de modelo por el hecho de que, por ejemplo, con HPV, las llagas pueden aparecer en testículos. El forro no cubre los testículos, sino cubre eso. Y también está como esta cuestión de cómo pensamos la transmisión, no solo en el sexo casual, sino interrelacionalmente. ¿Cuántas parejas son discordantes? O si alguien tiene herpes, ¿qué significa eso? ¿Que su sexualidad deja de existir en el momento en que esa persona tiene herpes, o HPV, o una verruga, o como el también pensar en otros vínculos, no solo esta cuestión de prevenir, sino de asumir las infecciones sexuales como una parte de nuestra vida humana, como una posibilidad, completamente. una realidad, y ver formas de también cuidar a aquellas personas que están en riesgo, porque para la mayor parte de nosotros, que no tenemos comorbilidades o que no estamos en una situación de salud, que, bueno, no somos realmente la mayoría en realidad, pero sí somos muchos de nosotros, el tener una infección probablemente signifique, en la mayor parte de las infecciones transmisibles, tener una inyección o tomar una pastilla. Eh, Como todos ya tenemos HPV, y acá está la situación de la hepatitis B tiene una inyección, hay una también, no me acuerdo si es hepatitis A o C, siempre me confundo, que también tiene una inyección. Todas las personas de 11 años en adelante pueden darse la vacuna gratuita de HPV, que cubre 5 de los casos que pueden llegar a dar cáncer de útero. Como hay muchísimas formas en las que podemos empezar a pensar y realmente, por ejemplo, enterarnos cuáles son las infecciones que la gente a nuestro alrededor tiene realmente. La mayor parte de las personas tienen herpes. El herpes no es prevenible por preservativo, ni por barrera de látex, al igual que el HPV. Es como, eh, nada, como muchas cuestiones en las que al fin y al cabo lo que termina más dañando no es la infección en sí, sino el daño de sentir que no nos cuidaron, o el daño de sentir que no nos comunicaron qué era lo que les pasaba, o que también es similar a, nada, no tener una comunicación activa con respecto a cuántas parejas tenemos, o cómo nos solemos vincular, como mismo enterarte al otro día que esa persona no te quiere ver más, porque éramos para una sola vez, ¿no? Como muchas cosas, que, Sí, entiendo también que va de la mano con la manera en la que se transmite esa información. Retomando el tema de los ginecólogos, no todo eso obviamente, me pongo a pensar, digo, que si nos vamos para atrás, si tuvimos la posibilidad mágica que nos dio el universo de estar situados en un colegio donde una vez tuvimos una clase de ESI, nadie en el universo te va a decir, che, no sé, podés tener BPH aunque te cuides con profilaxis. Nadie te lo dice. sí, Podés, no sé, no sé, existe la posibilidad de que tengas herpes por tal y tal cosa. No, te dicen, esta categoría de infecciones de transmisión sexual, que encima las llaman enfermedades de transmisión sexual, las prevenís usando este preservativo. Fin, bueno, ahí terminó tu clase de ESI, fíjate cómo te arreglas en la vida. Entonces, digo, me parece también que un pilar muy importante de derrumbar este tipo de estructuras dañinas, porque son dañinas, son violentas, son estigmatizadoras y problematizan un montón de cosas que quizás deberíamos buscarle otra rosca. Me parece que el pilar base es la educación y pelear también esos espacios, porque son muy retractores a los cambios. La academia y las ciencias exactas son tan frías, digo, en general, no digo todo, pero a nivel general, digo, es muy retractora de los cambios por una cuestión de sapiencia, como de, bueno, pero sí, acá, ¿quién tiene el tipo, poder?
Sí, que es lo mismo Somos, que a mí me pasa cuando, que nos pasa a nosotros con nuestros reclamos y nuestras luchas frente a las instituciones médicas, en especial se nota mucho en lo individual, como esta cuestión de decir, hola, ustedes no están en nuestras camas, no están en nuestros baños públicos ni en nuestras jodas, y no saben cuáles son nuestras prácticas y cuáles son nuestras necesidades. Nosotros sabemos y estamos haciendo la demanda. Algo que también otra vez, para no quedarnos solo en lo teórico, pensaba es en mismas formas en las que tenemos de empezar a pensar el tema de las infecciones de forma de pares y entre todos, es el poder abrir esta comunicación, o sea, mismo, ahora no, porque es crisis, ¿no? Pero eh, irse a testear con amigues, por ejemplo. Si conocen a alguien a quien les cueste ir a testearse, acompañar, proponerlo como algo que está piola, que puede ser interesante para atravesar juntos, en especial si alguien tiene miedo. Informarse de los lugares. Hay muchísimos lugares de testeo rápido de HIV en el cual te lo puedes hacer en 5 minutos. Saber que hay un periodo de ventana. Eh, Hablar mismo con una persona con la que estás teniendo un vínculo sexoafectivo de, che, hey, nunca, no sé si hablamos de esto, pero ¿alguna vez tuviste una infección de transmisión sexual? Y tal vez empezar nosotros en vez de hostigar esa conversación, claro, decir, che, ¿sabes qué? Yo nunca tuve una, o sí tuve una, o ¿sabes que tengo una amiga que tuvo herpes y nada, le acompañamos en el proceso, vos nada, alguna vez, o mismo contar una experiencia, como decir, o sea, yo muchísimas veces cuento cuando voy a tener contacto genital con otra persona, esto de, hola, yo tengo infecciones urinarias re fácil, o mismo esto de candidiasis o vaginosis bacteriana, claro. eh, o como muchísimas otras cuestiones que pueden ser interesantes de iniciar esa conversación y también cuánta confianza y cuánta intimidad genera el poder como decir, Oli, ¿qué onda? Como por ejemplo, mismo cuando estás con una persona que tal vez usa forros, como decir, ¿qué método te gusta? Onda, ¿preferís algún tipo de forro? ¿Preferís algún tipo de barrera? Como también pienso en esto de cómo es que asumimos todo el tiempo que el encuentro sexual con otra persona significa lo mismo que para nosotros. Por ejemplo, ¿cuánta Claro. gente quiere que no le toquen? O que no le toquen genitalmente. Prefiero que me chapes y que vos te toques, o prefiero que nos miremos a los ojos y nos bajemos mutuamente, o como ese tipo de pensar y de preguntar y como de poder como decirle a la otra persona, esto de cuando hablábamos de consentimiento activo, asertivo, es también poder decir, me gusta cómo se sienten tus dedos adentro mío, me gusta cómo estás moviéndolo, como, y mismo al finalizar, como poder decirle a otra persona, esto me gustó muchísimo, la próxima vez, sabes que a mí, tipo, mi clítoris te banca más, pero mi vagina es más sensible, entonces tal vez prefiero más estimulación en esa zona, o me gusta que me muerdan, pero preferiría que no me muerdas tan fuerte, eh, como poder hacer sentir bien a la otra persona en el sentido de decir, me gustó el tiempo que compartí con vos, me gustó que compartieras tu cuerpo conmigo, como que también otra vez es vivido como que, por ejemplo, las identidades feminizadas se entregan a que les hagan algo y las masculinas no, y es como, todo este estamos nerviosos, hay un montón de cosas, o sea, mismo el otro día estábamos hablando en historias con el tema del flujo, ¿no? Como esto de cuántas veces fuimos a marchar con alguien y tal vez salimos antes a tomar algo y llegamos y tipo te bajabas la ropa interior, el boxer o lo que sea y hay una mancha de flujo. Como esto de, tal vez entre personas vulvoportantes, es más como de guerre, a mí me pasa todo el tiempo, yo me lo digo. Pero que también no siempre es así, a veces es como mucha vergüenza y mucho avergonzarnos de lo que nuestro cuerpo desagradable hace, ¿no? Como, y no pensar en esto de, hey, es una realidad, eh, y mismo cómo conversar con respecto a eso, ¿no? Y cómo podemos hacernos sentir cómodos y no juzgados. Que nada, hay un montón de cosas que atraviesan eso. Mismo en la práctica de también hacerle saber a la otra persona que te gusta, si está en tu posibilidad, si es como te sentís, ¿no? Como poder decir, me gustó estar con vos, o
tu cuerpo me parece muy lindo. Em, Creo que esas cuestiones también son interesantes, también para quienes seamos identidades vulneradas y como mismo pensar en qué tipo de juego sexual vamos a tener. Como hay muchísimas personas que no nos sentimos cómodos con que nos traten de alguna forma en particular. Por ejemplo, a mí me pasó con un chongo que tengo ahora de como en un momento de esto, quiero que sepas que no quiero que esperes de mí las cosas que esperás de una mujer cis, porque no lo soy. Como el hecho de que esto se vaya a dar de la misma forma o que yo me vaya a Claro, comportar de la misma forma, porque los roles de género actúan dentro de nuestra sexualidad también y se imitan dentro de los vínculos lésbicos, dentro de los vínculos bisexuales, dentro de otros tipos de vínculos también. Por ejemplo, cuando no nos ponemos a pensar si todo el mundo, o sea, tal vez estás con una persona que no se siente cómoda con que digas en voz alta lo que le vas a hacer, o no se siente cómoda con que le llames a sus genitales de alguna forma, o que le toques los genitales. Como que puede, claro. hay muchas personas a las que no les gusta eso, o que sacan, o que prefieren tocarse ellas mismas, o que prefieren que no les vean acabar y acabar en otra habitación. Y eso no significa que nadie esté rote y con que sea menos válide, sino que son otras formas de vivir y de conectar. Como también muchas personas asexuales que tienen sexo y tienen actividades sexuales y que tal vez no van a reaccionar como esperamos que una persona reaccione porque son asexuales y tal vez tienen otras necesidades. Eh, y creo que ahí hay como muchísimas formas de investigar la comunicación. Mismo si estás con alguien que no suele hablar mucho, como esto de decirle a sentidos veces, o agarrame la mano, si esto te gusta, como aprender a leer el lenguaje corporal. Si veo que alguien está incómodo, decir como, estás bien, ¿querés que paremos? Eh, Hagamos otra cosa. Si decís que hagamos otra cosa, hacemos otra cosa. Como también no esto de tira y afloja. A veces está bueno como poder poner un límite. O sea, muchas veces me ha pasado de decir como, hey, voy a poner un límite yo porque parece que te estás obligando a seguir y no está bueno. Eh, Aunque la otra persona quiera, a veces hay cosas que también pasan en el medio, ¿no? Y también esto de usar colores o usar palabras de seguridad, que otra vez no son solo suscritas a las prácticas fetichistas. El poder tener una palabra para parar todo, una palabra para decir que está todo ok, o un símbolo, o un guiño, o algo, puede ser muy divertido. También a la hora de compartir la cotidianidad con alguien, porque también puede significar como que si me puse cierta ropa significa que quiero que me toques, o quiero que me agarres, o quiero que hagamos algún tipo de juego. Como también son herramientas interesantes para quienes son menos verbales. A mí, por ejemplo, me tenés que tipo, tapar la boca para que deje de hablar mientras, Sí, lo cual es muy agradecido. Pero, invitado. Pero hay como otras cuestiones en donde tal vez tenés, otra vez, estás con alguien que tal vez no es igual de visual, o igual, o que mismo le da vergüenza mirar, y que tal vez prefiere esconderse bajo las sábanas, o que se toquen con las luces oscuras. Y creo que en cierto punto lo que hablamos cuando hablamos de consentimiento también es la democratización y el acceso igualitario al placer. Porque muchas de estas cuestiones que hablábamos antes de quienes pueden tener acceso a disfrutar sin consecuencias, tiene que ver con que para mí, hasta dentro de el hombre cis más macho, heteronormado que nos podemos plantear, igual para mí hay, en esta visión hasta utilitarista de los cuerpos, sigue habiendo hasta una opresión sobre esa misma identidad, porque me parece que eh, no pensar en términos de cuidado y de consentimiento en general deja afuera a todo el mundo. O sea, es un 1% el que tiene acceso posta a posta a no consecuencias. Porque tal vez las consecuencias llegan en una forma de situación emocional y de soledad, y que se transforma en violencia, que se transforma en un montón de otras cuestiones. Entonces, como que estas grandes eh, columnas que son la soledad,
la sensación de abandono, la sensación de ser un objeto que nadie ve y que nadie siente ni escucha, y cómo es que el encuentro con otros nos puede dejar sintiéndonos más soles, y cómo es que la sexualidad, de repente, el compartir con otros, el que nos deseen, el que nos toquen, que debería ser para mí un derecho universal, se transforma en algo al que podemos acceder solos muy pocos, porque muchos de nosotros necesitamos muchos más cuidados, y al esos cuidados ser un trabajo que solo quienes nos entrenamos y hacemos esta gimnasia terminamos generando, o sea, por eso pienso que es como que uno, el encuentro con otros nunca fue fácil, en ningún nivel, mucho menos en algo tan complejo como puede ser la sexualidad en el siglo XXI. En plena crisis de COVID. Eh, entonces es como que en algún punto creo que nos beneficiamos todos de esta gimnasia y que mientras la hacemos estamos haciendo un mundo más igualitario, en serio, porque abrimos la puerta a todos a quienes nos cuesta más, a todas las identidades que muchísimas veces nos privamos de estar con otros porque no sabemos si van a respetar nuestros pronombres mientras marchamos, no sabemos si se van a referir a nuestros genitales como nosotros nos referimos, porque necesitamos otros cuidados porque tenemos dolor crónico, porque somos usuarios de silla de ruedas, porque tenemos depresión, porque estamos atravesando una situación de supervivencia después de mucho tiempo de abuso sexual, y tal vez lloremos después de garchar. Y de repente se vuelve como todos estos cuerpos y necesidades intocables, demasiadamente trabajosas, y en realidad la cultura del sexo casual lo que hace es invisibilizar todo el trabajo que existe para que ese 1% pueda acceder a garchar sin consecuencias. Siempre hubo trabajo, y siempre va a haber trabajo. El tema es cómo construimos esto de una forma en la que, primero, visibilicemos todo el trabajo que sí existe y que suelen hacer las feminidades en cuestiones de cuidado, en cuestiones de trabajo emocional, en cuestiones de un montón de otras cosas que siguen sucediendo en el sexo heteronormado. ¿Cómo pasamos esto a ser algo del cual todos nos hagamos cargo colectivamente y aprendamos y compartamos herramientas y copiemos herramientas y eh, robemos de donde las veamos, y de decir como, hey, escuché a alguien que proponía que nos hagamos más preguntas y que también puede ser sexy, o de decir, che, levantar la mano en un grupo de amigues y decir, hola, estoy con zarpado herpes, ¿alguien quiere hablar de eso? Como, y de erotizar también estos cuidados, es algo tan revolucionario, y creo que nos puede traer muchas cosas buenas a cambio. Esa fue mi charla TED. Gracias. No, opino Eh, exactamente lo mismo. De hecho, el gran desafío también, como vos decís, es hacer visible todo el trabajo que se está haciendo y que se hizo antes, porque no es que llegamos acá porque nos trajo un globo. Entonces me parece que lo puntual es planificar, ¿no?, estas estrategias como para visibilizar primero lo que se está haciendo, que probablemente eso conlleve a que en cierto momento se pueda perder ese lugar, ¿no?, de tabú, de hablar de ciertas cosas y poder tratarlo tranquilamente con tus amigues, con tus vínculos, con tu familia o con tu, no sé, tu sí, trabajo, o tus compañeros de facultad o lo que sea. Me parece que también es un tema eso, ¿no? De resignificar los espacios, porque me parece que no necesariamente, digo, algo sexual o no sexual, quizás sí erótico, pero no sexual, sea pura y exclusivamente de la práctica que se vaya a ejecutar o no. Me parece que sí. también este, el desafío es que estos temas pierdan, ¿no?, ese lugar de muy, muy íntimo, de muy prohibido, de tapado de abajo de la alfombra, si es que ocurre, porque a veces Sí, sí. solamente lo negamos. Entonces me parece que quizás Hay que empezar desde empezar otros a lados hablar también. de ese lugar, claro, olvídate. Como esto de que hablábamos al principio, ¿no? Como en mismo
Personas que están en cuarentena con sus vínculos. Eh, el contacto. Por ejemplo, muchísimas veces asumimos que podemos tocar a otra persona así como así y nunca tuvimos una conversación de decir, hay veces en las Claro, que querrías tener una forma de saber que estamos encerradas, no viendo a otras personas, preferirías que yo no te tocara. Hay una forma en la que hablamos esto, en la que pensamos el contacto casual, mismo, antes de hablarle de algo muy heavy que me está pasando a una amiga. Le pregunto, che, ¿tenés algún momento emocional para ayudarme con esto? ¿Te sentís como bien? Como tal vez a claro, veces tener una un por su ramón lado, encima, lo otro, sí, concuerdo, y no todos tenemos, o sea, el rol de la escucha activa del sufrimiento de otra persona, en especial en quienes somos neurodivergentes o quienes tenemos depresión, a veces puede significar revivir situaciones de angustia, o mismo comprometernos mucho con esa escucha. Eh, completamente. y esos son pequeños momentos en donde podemos cuidar y también que nos cuidan, también entendiendo que a veces estamos en una crisis y no tenemos las herramientas para decirle a otra persona, porque esto también es algo que se discute mucho. Cuando surgen estos temas, alguien dice, bueno, pero entonces esto se va a volver algo en donde no puedes hacer nada sin preguntar antes. Y es como, no, obvio que también estamos buscando que exista lo auténtico y que exista lo espontáneo. Obvio, el tema es también entender que no está bueno que exista lo espontáneo a costa de una de nosotras. O Totalmente de sea, acuerdo. y que construyamos lo genuino, lo auténtico, lo que se siente tener un vínculo donde sentís que las cosas fluyen, que hay facilidad y que hay comodidad y que se genera una sensación de seguridad. Eso requiere que ambas partes se sientan así y no que sea a costa de la otra. Y que a veces el tener pequeños momentos en donde haya diferencias y aprendamos esas diferencias pueden generar estos espacios, ¿no? Y como también cómo se tramitamos culturalmente con nuestras, eh, por ejemplo, con personas pequeñas, con niñas, con esto de no tocarles si no quieren que les toquemos, preguntarles si queremos que les toquemos, tal vez pensar también con otros familiares, o pensar en mis actitudes con respecto a mis amigas y cómo puedo acercarme, en especial en estos momentos, por ejemplo, si alguien estuvo cursando todo el día por una llamada, tal vez la forma de comunicarme no sea a través de pantalla, sea a través de hablarle en un rato o de como un montón de otras cosas que podemos empezar a pensar, y utilizar la creatividad y el arte y la escritura o mandar emojis y memes, que nada, en un momento tan de aislamiento, ¿no? Eh, Muchas formas de practicar esto que no tienen que ver con lo sexual y que es un ejercicio. Un montón. Un montón, pero sí, me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? El hecho de que correr el consenso solamente de lo sexual, porque mayoritariamente cuando hablamos de consenso lo primero que se relaciona es el sexo o una práctica fuera de lo normado, que digamos, esto sí requiere consenso, todo requiere consenso en realidad. Entonces me parece que está súper piola que pensemos, ¿no? Esto de trasladar el consenso a otros espacios que quizás lo tenemos como cotidiano y donde permitimos que se nos demande más o donde demandamos de más porque creemos que no requiere un consenso. Entonces me parece que también lo situaría, ¿no? Ahí como el eje de, che, pero, o sea, que sea tu familiar no significa que te pueda decir cualquier cosa, que sea tu amiga no significa que te pueda llamar, no sé, a las 6 de la mañana cuando vos estás, no sé, tirada abajo de la mesa, tipo, hablando con el gato, es como, son cuestiones que también, no digo esto como vos decías, pero no se puede hacer nada sin preguntar, no sé qué, no, pero el hecho es tener la consideración de que el otro quizás no está en ese momento y está bien. Sí, pero a ver, y también esto de poder pensar mismo en armar, o sea, armamos contratos todo el tiempo con la gente. Yo sé que para quienes vienen de círculos no monogámicos, escuchar la palabra contratos es como, ¿de qué me estás hablando? Yo rompí todos los contratos. Como me Yo, refiero con contrato me refiero con códigos implícitos y explícitos. claro, ¿Cómo podemos explicitar muchos de esos contratos para bien, ¿no? Como para decir, vos sabés que me podés llamar siempre que necesites algo, que si yo no puedo en el momento, podés contar conmigo para que yo te diga que no puedo en ese momento.
y construimos esa confianza, ¿no? Como mismo pienso en muchas amigas mías que han tenido muchas experiencias de abandono y también poder decirles como, vos sabés que si yo no puedo, yo te prometo que voy a hacer todo lo posible por decirte que no puedo, ¿no? Y pienso eso es un contrato súper positivo para el vínculo, como que otra persona tenga la libertad de decirme lo que quiera y sepa que yo no le voy a juzgar y que si algo no me hace bien, lo voy a intentar comunicar. Y eso es un vínculo de consentimiento asertivo positivo, o sea, no excluyente, en donde no es que estoy diciendo, no es que estoy poniendo un límite a una amiga que, por ejemplo, me está hablando hace 2 días del novio y yo ya tengo las pelotas llenas, sino es de poder decir, che, ¿tenés alguien más con que puedas hablar de esto? Porque creo que estoy con las pelotas llenas, como, y no de abandonar a esa persona, sino ver cómo se puede pensar de otras formas. También entender el privilegio de tener una amistad y tener a alguien a quien llamar, que, que también es un montón, y el cómo hacer, bueno, eso es otro vivo. Pero, pero nada, son cuestiones importantes también a tener en cuenta, como en pensar a pensar en nosotros, también en otros, eh, y el decir que sí, y también lo hermoso de poder decir, "Ey, yo tengo a alguien a quien pueda abrazar y que me abraza y que está todo bien y que tengo esa cuestión y eso también es lindo, está bueno poder como también ver las cosas lindas que se construyen a través de explicitar ciertas cosas. Sí, no olvidarse tampoco de disfrutarlo. A veces uno en el afán, ¿no? De conseguir esto ideal, digamos, como de, che, tengo tal y tal punto, como que se olvida quizás de transitar ese camino para llegar a ese lugar, y me parece que está re piola disfrutar de lo bueno que pasa también. Más allá de tener en consecuencia, ¿no? Perdón. En cuenta las situaciones particulares de cada uno y cómo se desenvuelve y la posibilidad que tenga de hacerlo y con quienes pueda. Me parece que también ver esos detallecitos pequeñitos que decís son los micro que hacen que la estructura funcione, Sí, que sean positivos, es un golazo. O sea, me deja la conciencia súper tranquila, como en plan, bueno, hago lo que puedo y está bien, qué sé yo. lo que hablábamos antes de que el consentimiento pueda, o sea, en realidad no, la negociación o la conversación sobre los límites también puede ser parte del juego sexual, o parte del juego erótico. Completamente de acuerdo. Como esto de, ¿te gusta que te nalguen? Sí. O mismo como, ¿qué prácticas te gustan? Como que otra persona te diga qué le gusta hacer. A mí me parece re sexy. Como esto de, como que o mismo que alguien te narre, como esto de tuve esta práctica o tengo esta fantasía, como esas cuestiones me parecen como tan, yo en este momento de desesperación, por ejemplo, que mucha gente lo sabe, ¿no? Pero que me gusta mucho el pet play o los juegos en donde hago de que soy un gato, y que ya mostré que tengo todas mis herramientas para ser un buen gato. Tengo orejas de gato, ya no me las voy a poner, pero tengo orejas de gato. Te Y creo. estaba hablando con alguien y me dijo que el gato le estaba maullando que se quería subir encima de sus piernas. Y yo estaba en un momento dije como, si yo fuera tu gato, ¿qué cosas te gustaría hacer? ¿No? Y como esto de repente como que otra persona te narre qué cosas le gustan o le gustaría hacer con vos, en donde también se están consensuando y se están pensando ideas, y yo estaba como, ay, sí, quiero, tipo, arañarte las piernas, quiero morderte los pies, eh, y llorar cuando mi bowl está medio vacío, pero como esas son cosas que pueden ser muy divertidas, en especial en este momento en donde definitivamente todos vamos a salir más fetichistas para mí, porque vamos a tener que buscar nuevas cosas que nos exciten para poder seguir sexteando, lo cual es súper positivo para todos quienes ya somos fetichistas. Eh, Les esperamos en el lado oscuro cuando termine la cuarentena. Esperando. Nos espera el taller de BSM cuando termine la cuarentena. Éramos 100. Jen. Pero nada, no sé cuánto nos queda, pero creo que, nos quedan 10 minutos.
creo que dijimos tanto para pensar y para seguir pensando que... Básicamente también, digo, retomo lo último y voy a tratar de ser muy breve. Esto de repensar el consenso, no como tampoco lo directamente sentarme y decir, bueno, para mí las cosas son y tal, tal y tal, ¿vos qué opinás? Sino también con los juegos, digo, trasladarlo a un ámbito como más lúdico, como esto espontáneo de pensar, bueno, che, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy estudiando, ¿y qué te gustaría hacer si yo estuviera en tal circunstancia enfrente tuyo, por ejemplo? Es como, claro, uno también constituye ahí cierto consenso en plan deseo, y me parece que está buenísimo y que hay que buscar como Sí, esa excitación como por otro lado, digo, también desde un marco sí, sí, consciente. sí. Creo Algo que que no este, mencionamos y que por si las dudas ¿cómo? vale la pena mencionar, solo por si las dudas, es que está bueno consensuar también las prácticas de sexteo y de como esto de no de, de ponerse a hablar de estas cuestiones o de explicitar ciertas cuestiones. Hay muchas personas a las que le incomoda, hay muchas personas que se sienten mal, como esto de poder decir como te puedo hablar sucio o te puedo hacer una pregunta o te puedo mandar una foto o te gustaría jugar esto conmigo y mismo decir, ¿te gusta que te manden fotos? Y que otra persona te diga como sí, re, o mismo otras cuestiones, por ejemplo, a mí las fotos, particularmente Mel, no me excitan mucho porque no soy una persona muy visual en cuanto a los cuerpos en general, no suelo sentir atracción sexual a cuerpos. Siento muchísimas otras atracciones sexuales, pero no suele ser como que veo un cuerpo y digo, che, está re piola este cuerpo, es muy lindo, esta persona es muy hermosa. Me pasa con casi todos los cuerpos, me parecen muy hermosos. Es un gran privilegio que me dio gran señor. Pero me es importante decirle a la otra persona, quiero que sepas que cuando me mandes fotos, no es que me voy a calentar. O sea, Claro, me vas a parecer muy linda, pero no me voy a calentar. O sea, que estás buscando, tipo, mandarme una foto súper subjetiva, muy probablemente, tipo, no vaya a pajearme con tu foto. Que también es interesante para pensar, para todos quienes les pasa lo mismo que a mí, y para mismo, cuando estamos jugando con otra persona, calentarnos, aprender, o sea, el proceso de saber qué es lo que le excita a la otra persona. completamente de Y acuerdo. como poder decir, hey, vos mandame tus fotos, yo las voy a re disfrutar, solo sabé que esto no va a pasar y tal vez podemos ver, te puedo decir qué podés hacer para acompañar las fotos que tal vez sí me vayan a gustar. Por ejemplo, una foto de una mano agarrando un cinturón me excita mucho más que la foto de alguien desnudo. Perdón, es mi realidad. Entonces, como esas cuestiones pueden ser interesantes a la hora de pensar como qué es lo que asumimos que erotiza a otros, ¿no? Que también es asumir, al fin y al cabo, y pensar que mismo es esto que muchísimas veces se critica esto de, me acabas de enviar una foto de tus tetas, como, o mismo la gente que envía la foto solo de la pija, que os decís como, a algunas personas les recita, pero es como, mirá, tenés un síndrome que se llama así, y como que no, a veces no me pasa que o sea, en general, eso es lo que a mí me pasa, sé que le pasa a un montón de otra gente, pero como también al revés, como poder decir, quiero que sepas que si estoy haciendo algo y me envías una foto de tus tetas, muy probablemente me distraiga. Yo cuando alguien me envía una foto de un cinturón, ¿sabes qué? Si yo estoy haciendo algo y me envías una foto de un cinturón y tengo que estar estudiando, me voy a distraer. Como si me envías una foto de tu perro, también me voy a distraer. Y si estoy intentando sacar un final adelante, eh, como también esas cuestiones que también son interesantes para pensar, y que esto vital, lo veo un montón, que es que feminidades, y en especial mujeres cis, manden fotos a otras personas desnudes, sin pensar que eso también puede ser una violencia, pero como son feminidades, no es como, no quiero verte desnude o no consentía verte a vos desnude o ver tus genitales o que me mandes una foto de tu concha, y es como lo mismo, que me mandes fotos como sugirientes cuando nunca hablamos de eso, de la nada, también puede ser un montón. En cambio, sí categorizamos la foto de una pija, porque también la lectura de la pija como algo violento, sucio,
que palo a, y no como las fotos de alguien en bolas en general que no pedimos, como que también pensar en términos de que feminidades también se hagan cargo de eso, porque conozco muchas identidades no cis que han tenido esta situación, con feminidades y mujeres cis particularmente, que muchísimas veces se guardan esa experiencia de no consentimiento porque tienen miedo de que alguien más les diga algo como, hey, si te están enviando una foto de unas tetas tendrías que ponerte feliz. Como, aunque pienso Claro, que las tetas siempre son una razón para ser feliz, lo mejor es tetas que estás recibiendo de forma consensuada. O sea, olvídate. entonces también es interesante como para pensar esto del avanzar sobre otros y a quién se va a castigar también, ¿no? Y cómo se va a castigar a alguien. Y por lo general a, a una mujer cis que envía fotos eróticas no, o sexuales no consensuadas, no se piensa eso como una acción que puede generar daño. Pero sí, en general, para estar en piola, no mandar fotos o mensajes, o mismo decirle a alguien tipo, te quiero regarchar, como primer mensaje en Tinder, puede ser un poco un No, montón. pero eso Ah. estás en cualquier lado, es como, bueno, Así que nada, como eso mismo de pensar el consentimiento y los cuidados, eh, y la explicitación de nada, de seres deseantes y que también quieren ser deseades, eh, de distintas formas. Ah. Vamos a darle cierre. ¿O Flor, querés yo agregar algo más? todo perfecto. Estamos bien. Creo que deben haber quedado bocha de mensajes, Uy, sí, yo bocha de tengo uno, miles, rayo. eh, como que no leí, perdón, puedo en estos días a lo sumo chusmear. Hoy compartimos el vivo con Flor, pronombre es ella, del proyecto preservativo para vulvas. Les súper mega recomiendo que sigan el proyecto, chusmen lo que hacen, hacen plenarias, estuvieron subiendo bocha de contenido que recomendamos enfáticamente que vayan a ver. Yo soy Mel, con nombre Selle, de Kinky Vibe. Pueden colaborar con los vivos mandando dinero a kinkyvibeargentina@gmail a través de Mercado Pago. No me acuerdo si el proyecto está teniendo algún tipo de lugar para colaborar con el proyecto de forma económica. Por ahora no. Económicamente, solo Pero entren, lean, difundan, entren, que es lean, crucial. compartan. Súmense a colaborar. Tienen grupos para colaborar por WhatsApp y están haciendo reuniones y en especial si están buscando interiorizarse más sobre estas temáticas, acérquense si son ginecólogos y quieren aprender más, acérquense si quieren colaborar con la producción o con el pensar esto políticamente. Y también les queríamos comentar que vamos a estar haciendo mañana un vivo sobre estereotipos culturales con respecto a sexo. Vamos a seguir hablando un poco de lo que estamos hablando hoy, pero desde otro lado, porque va a estar más orientado a otras áreas, porque va a ser con sexo colectivo. Y nada, que si les gustó el vivo, compártanlo, y así seguimos haciendo más colaboraciones. Por siempre hasta el día en que me muera. Sí. Eh, y que nada, eso, compartan, acérquense, ayúdennos a crecer también en ese sentido para poder seguir haciendo esto. Mañana ¿de qué tienen vivo mañana? Nosotros Coméntenos. tenemos 18 horas, un Zoom, junto con el equipo de Femirulas y con Tati Español, así que va a estar tremendo. Hashtag vulvas, así que tema muy amplio. A las Así que bueno, 18 horas. mañana a las 18 horas tienen eso, y mañana, creo que a las 20 horas, tenemos el video de sexo colectivo sobre estereotipos en sexualidad. Así que están todos invitados a ese vivo a las 18, después a las 20 horas el otro, y nos estamos viendo pronto, y muchas gracias, y ahora esto termina en 10 segundos, en donde voy a estar tirando facha,
así lo guardamos, porque si no, no lo podemos guardar.